40 días después de resucitar de entre los muertos, Jesús reunió a sus discípulos por última vez, no para consolarlos, no para despedirse, para darles una orden que ninguno de ellos era capaz de cumplir. 11 hombres que habían huido la noche del arresto, que se habían escondido detrás de puertas cerradas mientras él era crucificado, que no creyeron que estaba vivo hasta que tocaron las heridas con sus propias manos. Esos hombres. Y lo que ocurrió en los minutos siguientes fue algo que ningún ser humano había visto jamás. Jesús se elevó desde la tierra. Una nube lo recibió y desapareció. Lo que esos 11 hombres hicieron después de ese momento cambiaría el mundo para siempre. Pero lo que no sabían todavía era que la partida de Jesús no era el final de la historia, era el comienzo. Quédate hasta el final, porque esta historia no es simplemente sobre un hombre que sube al cielo entre nubes. Es sobre la última conversación antes de la partida más imposible de la historia, sobre la pregunta que 11 hombres tenían miedo de hacer en voz alta, y sobre lo que Jesús respondió. Una respuesta que no era lo que esperaban escuchar, pero que resultó ser mucho más grande de lo que podían imaginar. Y sobre lo que ocurrió después. Porque lo que ocurrió después es lo que demuestra que ese día en la colina no fue un adiós, fue una coronación. Para entender lo que pasó en esa colina, necesitas entender en qué estado estaban esos 11 hombres. 3 años antes, Jesús los había elegido. Pescadores, un recaudador de impuestos, un celote. Los había llevado por toda Galilea y Judea. Habían visto al ciego recibir la vista, al paralítico caminar, a Lázaro salir de la tumba 4 días después de ser sepultado. Luego llegó Jerusalén. La multitud de la Pascua extendió ramas de palma a sus pies. 5 días después, Judas Iscariote, por 30 piezas de plata, entregó a Jesús a los soldados en el huerto de Getsemaní. Fue juzgado ante Poncio Pilato, condenado, crucificado en el Gólgota un viernes por la tarde. 3 días después, la tumba estaba vacía. Durante 40 días tras la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos. El texto de Hechos dice que se les presentó vivo, con muchas pruebas convincentes. Comió con ellos. Les mostró las manos y el costado. Se apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. El miedo de los días del arresto se había convertido en algo que no tenían palabras para describir. Pero esos 40 días no fueron solo un reencuentro. Eran la cuenta atrás hacia algo que ninguno de ellos esperaba. En el día 40, Jesús los condujo desde Jerusalén hacia el Monte de los Olivos, a un lugar cerca de Betania. Caminaron. Y la pregunta que llevaban semanas conteniendo finalmente salió a la superficie. Uno de ellos la pronunció en voz alta. Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? No era una pregunta absurda. Cada profecía, cada escritura, cada promesa transmitida de generación en generación señalaba hacia ese momento. Dios restauraría a su pueblo. El reino de David sería reestablecido. Roma sería expulsada. Y si alguien podía hacerlo, era el hombre que había resucitado de entre los muertos. Este era el momento. Tenía que serlo. Jesús los miró. No os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La pregunta no estaba equivocada. El momento sí. Pero entonces les dio algo diferente a lo que habían pedido. Algo más grande. Algo que aún no estaban listos para entender. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra. 11 hombres, sin ejército, sin autoridad en Roma, sin recursos, sin ningún plan que cualquier estratega del mundo antiguo hubiera considerado viable. Lo último de la tierra. Antes de que alguno pudiera responder, antes de que el peso de esas palabras terminara de caer, ocurrió algo que ninguno olvidaría jamás.
Fue llevado arriba ante sus ojos. El libro de Hechos usa una sola expresión. Fue alzado. Y una nube lo recibió y lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron allí. 11 hombres con los rostros vueltos hacia el cielo, mirando el lugar donde él había estado. Mirando la nada. ¿Cuánto tiempo permanecieron así? El texto no lo dice. Lo suficiente para que 2 figuras vestidas de blanco aparecieran a su lado. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Así vendrá. Habían pasado 3 años siguiéndolo. Habían visto cosas que no podían explicar. Habían tocado la tumba vacía. Y ahora estaban de pie en una colina con una orden imposible y ningún plan. Solo una promesa. El Espíritu vendría. Y de vuelta a Jerusalén caminaron. Pero lo que ocurriría en los días siguientes y en los años que vendrían después demostraría que esa partida no era lo que parecía. Porque lo que parecía un abandono era, en realidad, la pieza que lo cambiaba todo. Aquí está lo que esos 11 hombres no entendieron mientras miraban el cielo. La pregunta que habían hecho, ¿restaurarás el reino a Israel? Fue respondida. Solo que no de la manera que esperaban. Jesús no vino a restaurar una nación. Vino a restaurar todas las naciones. El reino que estaba estableciendo no necesitaba un trono en Jerusalén ni legiones en las llanuras de Meguido. Se movía de otra forma, a través de personas transformadas, a través de ciudades que nunca habían visitado, a través de idiomas que nunca habían hablado, llevado por hombres y mujeres que no tenían nada más que una historia que no podían dejar de contar. Y la nube que se llevó a Jesús de su vista no era un telón, era un trono. La ascensión no fue Jesús marchándose, fue Jesús tomando su lugar, a la diestra del Padre. La posición que Daniel había visto siglos antes en una visión. Le fue dado dominio, gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Lo que los discípulos vivieron como pérdida era, en realidad, el momento en que todo empezaba. Esos 11 hombres regresaron a Jerusalén, a la misma ciudad donde él había sido crucificado menos de 2 meses antes. Subieron al aposento alto y esperaron. 10 días después, en Pentecostés, el Espíritu vino. Pedro, el hombre que había negado conocer a Jesús 3 veces en la noche del arresto, se puso de pie ante una multitud y predicó. 3,000 personas creyeron ese día. Jacobo fue ejecutado por negarse a retractarse. No huyó. Tomás llegó hasta la India. Murió allí por lo que había visto. Para el siglo I, la fe de esos 11 hombres en aquella colina había alcanzado cada rincón del Imperio Romano. Jesús tenía razón sobre lo último de la tierra. Siempre la tenía. Y así termina la historia de la ascensión. Pero aquí está el patrón que hay debajo. Los discípulos querían el reino ahora, visible, inmediato, con un poder que pudieran ver y medir. Jesús les dio una promesa que no podían ver, una orden que no podían cumplir solos y una partida que se sentía como abandono. No lo era. Quizás tú también estás mirando al cielo esperando algo que prometieron y que aún no ha llegado. Quizás lo que sientes como silencio es en realidad preparación. Los discípulos no entendieron la ascensión mientras la vivían. La entendieron después. No fueron abandonados en esa colina. Fueron enviados. Si esta historia habló a tu corazón, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Suscríbete a Volviendo al Origen y activa las notificaciones para que nunca te pierdas una historia como esta. Gracias por vernos.